Buenos días, ¿cómo se escucha? Mejor. Muy bien. Bienvenidos nuevamente todos a esta mañana especial. Y a partir del día de hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas relacionadas con los eventos del futuro que se narran en la Escritura y lo que conocemos teológicamente como escatología. Y la razón por la que escogimos enseñar estos temas pues surgió a raíz de una enseñanza que dio Juan hace algunos domingos acerca de 1000 años. Entonces nos preguntamos por qué no seguir enseñando acerca de estos temas doctrinales que no son de menor importancia para el desarrollo y para el crecimiento espiritual de todos los creyentes. Y en la escuela dominical, los preadolescentes que están hoy aquí, los niños de 12 a 14 años, en una encuesta que alguna vez se les aplicó para conocer cuáles son sus expectativas o lo que les gustaría conocer acerca de la palabra, pues ellos tuvieron un interés por aprender acerca de los temas del final de los tiempos. Ha habido intentos en las producciones en el cine, producciones cinematográficas, por reproducir los hechos del final de los tiempos. Recuerdo una de las películas que me vi recién, me convertí, no sé si ustedes la vieron, que se llamaba Como ladrón en la noche. Otra un poco más reciente, Dejados atrás y El remanente. Esa última no la vi, pero de las películas que me he visto sobre los temas, a pesar de que son películas muy entretenidas y que dan un mensaje, sin embargo, pues nunca han podido mostrar con fidelidad lo que enseña la Escritura y cuál debe ser la actitud del creyente ante la realidad de los eventos del fin. En esta oportunidad queremos acá como iglesia, queremos como líderes pues orientar y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por la dependencia de Dios para poder orientar a los creyentes en los temas de los tiempos del fin, tratando de ser muy fieles a lo que dice la Escritura. Y la verdad pues que reconocemos que no es sencillo, pero sabemos que con la guía de Dios vamos a acercarnos a la Escritura con un principio muy importante que siempre debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a ella, que es el principio de la humildad, para poder encontrar qué es lo que Dios nos quiere decir y también cómo podemos aplicar lo que vemos en la Escritura, no solamente a nivel personal, sino también a nivel de congregación. Entonces hay unas preguntas que quisiera hacer antes de iniciar. Cuando nosotros pensamos en los eventos finales, ¿cuáles son las ideas que se vienen a nuestra mente? Por ejemplo, me gustaría que ya todo esto terminara para no seguir sufriendo más y así escapar de los problemas y de las tribulaciones terrenales. O no vale la pena seguir esforzándose, ya que de todas maneras en algún momento esto terminará. ¿O te parece que los eventos futuros son muy difíciles de comprender? ¿O eres pesimista en cuanto al futuro y no tienes ninguna esperanza? ¿O no le das importancia a los eventos del futuro y piensas que es mejor esperar y que el momento llegue? La enseñanza del día de hoy le he titulado El mundo que hoy conoces está próximo a cambiar en un instante. ¿Estás preparado? Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar delante de tu presencia, confesar lo que tú eres, lo que tú significas para nosotros, pero también porque podemos acercarnos a tu palabra con toda confianza y con la seguridad y la certidumbre de que tu palabra, Señor, es la verdad. Nos acercamos con humildad
humildad, Señor, para poder entender lo que tú quieres decirnos a través de ella. Obra en nuestros corazones, Padre, para poder entender cuál es tu voluntad para ti, Señor, la voluntad para nosotros, lo que tú quieres que nosotros hagamos y la manera como tú quieres que nosotros respondamos a tu palabra. Gracias, Padre, quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la escritura en el pasaje principal que vamos a utilizar en la mañana de hoy, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Es un libro que estudiamos ya hace algún tiempo y creo que los que están ahora haciendo también su estudio doctrinal, creo que también van a estudiar Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y la razón por la que escogimos este libro para el tema de hoy es que es un libro que hace bastante referencia a eventos futuros a lo largo de la carta, y especialmente a uno de los temas que nos ocupa en el día de hoy. El tema que nos ocupa en el día de hoy es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Este libro, si ustedes miran, hay 5 pasajes que tratan acerca del tema escatológico: la venida del Señor, el día del Señor, el arrebatamiento, en varias oportunidades. Y en la segunda carta a los tesalonicenses también vuelve a tratar el tema en los capítulos 1 y 2. Pero vamos a mirar en el contexto inmediatamente anterior de este pasaje, en el mismo capítulo 4, versículos del 1 al 12, lo que Pablo está hablándoles ahí antes del versículo 13 es una exhortación a trabajar en su santidad, manteniendo una vida sexual íntegra. Les reitera la importancia de mantenerse en su manifestación de amor los unos con los otros, lo cual era un punto fuerte a su favor, pues había una cierta debilidad de mantener su integridad sexual, pero el amor los unos por los otros era un punto fuerte. Pero también dice que necesita trabajar y atender adecuadamente sus asuntos personales para poder tener buen testimonio con los de afuera. Y en el pasaje que acabamos de leer, versículos 13 al 18, se mencionan otras enseñanzas que Pablo considera que son importantes para su crecimiento y para la afirmación de lo que ellos han creído. El pasaje comienza con la frase: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Como quien dice,
que es tan importante el conocimiento que se dio en los pasajes anteriores como la que va a mencionar en los versículos siguientes. Y vamos a ver cuáles son los temas que se tratan en el pasaje que acabamos de leer, del 13 al 18. Los temas son consuelo por los que han muerto en Cristo, versículos 13 al 15, el regreso de Cristo por su iglesia en el versículo 16, una resurrección, un arrebatamiento, una reunión en el versículo 17 y noticias esperanzadoras en el versículo 18. Y según lo que vemos en este versículo 13, el primer versículo, lo que puedo observar cuando Pablo dice que no quiere que ignoren acerca de los que duermen, es que parece que hasta ese momento ellos no tenían una enseñanza sobre lo que sucedería en el futuro con las personas, familiares, hermanos que habían muerto, pero que eran también creyentes. Aquí la palabra que se usa es los que duermen. Los que duermen es la palabra que se usa en el versículo 13 para referirse a personas con Cristo, que murieron en Cristo, pero que personas que murieron. Es una metáfora usada 3 veces ahí en el pasaje y también en otros libros de la Escritura. En Corintios, por ejemplo, dice que muchos de los hermanos duermen por no haber tenido en cuenta las instrucciones de Dios para tomar la cena dignamente. Y esos hermanos no habían seguido bien la instrucción que el Señor les había dado, tomaban la cena desordenadamente, sin haberse examinado primero, y esos hermanos estaban durmiendo. No era que estaban en la casa, se quedaron en la casa, no, estaban muertos. Esa falta de instrucción y de conocimiento pues les hacía experimentar dolor, tristeza y desesperanza. Entonces lo que Pablo vio era que realmente era una necesidad en estos miembros de la iglesia que debía ser atendida. Me parece interesante que en muchas ocasiones de la Escritura Pablo menciona una y otra vez y se esfuerza para que los miembros de las iglesias conozcan de verdad, conozcan las verdades espirituales de las que habla la Escritura. En Romanos 11:25 dice, por ejemplo, Romanos 11:25 dice, no quiero que ignoréis este misterio. Así como dice acá, tampoco quiero que ignoren acerca de los que duermen. En 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Una buena aplicación encontramos acá acerca de la importancia que nosotros le damos a la palabra. Dios no quiere que ignoremos las verdades espirituales. ¿Cuántas cosas aún nosotros ignoraremos de la palabra? Si no estudiamos, si no tenemos contacto con la palabra continuamente, pues seguramente que habrá cosas que vamos a ignorar. Y lo que observamos es que hay un interés de Pablo en que los miembros también tengan un conocimiento de lo que va a suceder en el futuro. Así como les enseñó sobre otros muchos temas, por ejemplo, que hay que mantenerse puro, íntegro sexualmente. Así también como que tienen que crecer y abundar en el amor los unos para con los otros. También enseñó que debían atender sus negocios adecuadamente, cada uno debía ganarse el pan con sus propias manos y en general conducirse bien para ser de buen testimonio.
De manera entonces que lo que podemos entender es que el tema escatológico del final de los tiempos es un tema que es de suprema importancia y que debe ser conocido por los creyentes. Y el principal tema que habla Pablo, o el tema inicial que toca Pablo y que Pablo quiere que los creyentes conozcan, es acerca de los que habían muerto siendo creyentes. Ellos estaban experimentando tristeza por esos familiares que habían muerto. ¿Y de dónde provenía la tristeza? Por un lado puede ser desconocimiento de la palabra. De pronto ellos no tenían toda la revelación completa como la tenemos nosotros en este momento. De pronto por ser una iglesia nueva de creyentes. Pero también había algo que estaba, digamos, influyendo para que tuviera tristeza, y era la influencia de la cultura y el trasfondo religioso de algunos, o quizá de todos los de la iglesia. Sabemos por la historia que la cultura griega fue una cultura que ejerció y todavía sigue ejerciendo mucha influencia sobre el mundo entero, sobre la humanidad. La filosofía y los conceptos escépticos sobre la resurrección pues también formaron parte de la cultura griega. Y las doctrinas acerca del ser del hombre y acerca de su estado después de la muerte también fueron enseñanzas que se dieron en esta cultura. En Tesalónica, que es donde vivían estos creyentes, se encontró esta inscripción que decía así: después de la muerte no se puede volver a la vida, después de la tumba ya no nos veremos más. Y un poeta griego muy importante, miren lo que dijo: las esperanzas son para los vivos, los muertos están sin esperanza. Entonces, como podemos ver, pues las creencias del mundo griego eran tristes y pesimistas en cuanto al futuro. Por esto, pues, no nos es tan difícil poder comprender la tristeza ante la muerte. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es su destino? Y por eso Pablo les decía ahí en el versículo 13, la segunda parte, como los otros que no tienen esperanza, y que realmente no hay ninguna esperanza para los que no se han arrepentido de sus pecados. No hay consuelo ni esperanza para los que mueren sin Cristo. Por eso es que cuando alguien conocido de nosotros muere, pues nosotros lo primero que nos inquietamos y nos preguntamos es si la persona había respondido, se había arrepentido y había respondido al Señor Jesucristo. Porque si no lo hizo, bíblicamente no tiene ninguna esperanza. En cambio, cuando sabemos que fue una persona que confió en el Señor Jesucristo para su salvación, nos da un consuelo y una esperanza que esa persona está disfrutando la presencia de Dios y también va a participar de la resurrección en el futuro. En el versículo 14, Pablo da las razones por las cuales no deben estar tristes. Es que para los creyentes sí hay una esperanza, y esa esperanza está basada en algo, es en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Lo que veo es que hay una promesa de Dios, hay una promesa acá de seguir y terminar su plan de salvación en el futuro, reuniendo con Jesús a los que murieron confiando en Él como su Señor y Salvador.
Por eso la confianza de nosotros, los creyentes, la confianza del cristiano, no está en la promesa de nuestra resurrección. La promesa del creyente está, la confianza del creyente está en la promesa que Dios resucitó al Señor Jesucristo de los muertos. Por eso lo que Pablo quiere decir acá es que hay un evento que se llevará a cabo en el futuro, en este caso el de la resurrección de los muertos, el cual acontecerá en un tiempo específico, pero que es consecuencia de un evento que ya sucedió en el pasado, el cual fue la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, en ese orden de ideas, lo que dice Pablo es, si creemos, si nosotros estamos cimentados y creemos en una cosa, pues debemos creer la otra. Si creemos en la obra de Cristo en la cruz, no hay ninguna razón para estar preocupado ni triste por el destino de los que mueran en Cristo. Por eso es que toda verdad espiritual debe estar basada en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el cimiento de la palabra. El Señor Jesucristo, su persona, su muerte y su resurrección. La promesa de Dios no está basada en las obras que uno haga. La promesa de Dios no está basada en la religión que profesa la persona. La promesa de Dios está basada en la respuesta que damos ante la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Si la persona se arrepintió de sus pecados y puso su fe y su confianza en Cristo para todo en su vida, tanto aquí en la tierra como para la eternidad, para los eventos futuros. Siguiente diapositiva. En el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y hay algunos aspectos que yo pude extraer de ese versículo importantes que debemos tener en cuenta. Pues lo primero es que Pablo da más detalles y agrega más información sobre la promesa mencionada en el versículo anterior. ¿Cuáles son los detalles? Primero, pues que lo que está hablando no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Es decir, que podemos tener la confianza de que lo que está diciendo realmente va a suceder, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. En segundo lugar, que habrá una venida del Señor y que habrá dos grupos de creyentes, un grupo de los que han muerto en Cristo y otros de los que estén vivos en ese momento, pero creyentes. Y al final del versículo dice que no se preocupen, los que ustedes o los que estén vivos en ese momento no tendrán ventaja sobre los que estén muertos. Es interesante también que Pablo se identifica también con los que mueren o con los que están muertos en Cristo. En 1 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. O sea, Pablo no se estaba poniendo exclusivamente en el grupo de los que iban a estar vivos en ese momento. Igual nosotros tampoco sabemos si vamos a estar vivos o si vamos a estar muertos cuando esto suceda. Pero la idea básica aquí en este versículo 15
es que los que viven en ese momento no estarán en ventaja con los que murieron. Y en el versículo siguiente, en el versículo 16, sigue Pablo argumentando y dando razones del por qué no deben estar tristes. Porque la prioridad la van a tener los muertos en Cristo. Y en medio de todo, pues, agrega también más detalles de lo que va a suceder en ese momento. Aquí en el versículo 16 dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya no utiliza la metáfora los que duermen, los que durmieron, sino ya dice los que murieron en Cristo. O sea que realmente sí se está refiriendo a los que están muertos. Diapositiva la siguiente, por favor. Y vamos a hacer unas preguntas para todos, inclusive a los muchachos también que están aquí, con base en el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿quién vendrá? A ver, ¿quién vendrá? El Señor. ¿De dónde vendrá? Del cielo. ¿De qué manera? ¿De qué manera vendrá? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Siguiente. ¿Qué sucederá? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Siguiente. Ahí hay una ilustración de los muertos en Cristo, de los que duermen. El cristiano, cuando muere, pues sabemos que su alma está con Cristo, pero hay una metáfora en donde dice que el cuerpo, cuando dice que está dormido, ¿okay?, es que su cuerpo es el que queda en la tumba, está dormido. Eso es lo que quiere decir que duerme en Cristo. La Biblia no enseña que el alma muere. Lo que muere es el cuerpo, y por eso dice que está dormido. Eso será un evento sobrenatural. Hemos visto muchas cosas sobrenaturales de Dios durante la revelación de Dios en la palabra y en nuestra vida también. Claro que sí, hemos visto muchas cosas sobrenaturales, pero eso será un evento que para la mente humana no es fácil de entender, ni siquiera de imaginar lo que va a suceder ese día. Escenas que de pronto por ahí más o menos habremos visto solamente en películas, pero esta vez será algo real. El Señor descender del cielo con voz de mando, que representa a la autoridad de Cristo. Representa la autoridad, o sea, viene con voz de mando. El rey de la tierra dará una orden en ese momento. No va a enviar a los ángeles para dar la orden. Él mismo, con voz de mando, será quien dé la orden. Con voz de arcángel, porque será una potente voz celestial, con majestad. Y con trompeta de Dios, porque la trompeta, el sonido de las trompetas tiene una connotación de convocar y de movilizar, de llamar para un evento. Por eso dice con trompeta de Dios. Y hay un orden en los eventos que van a suceder. Pues el orden está muy explicado allí. El orden es: primero, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero al escuchar
la voz celestial de autoridad y de mando, convocando a los muertos, a los que durmieron. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, el luego es en segundo lugar, después de los que han muerto en Cristo. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siguiente. Preguntas: ¿a quién le sucederá esto? Lo que acabamos de leer en el versículo. ¿A quién? A los que estén vivos, o a los que estemos vivos, ¿cierto? Porque no sabemos realmente si vamos a estarlo. ¿Qué sucederá? Siguiente pregunta: ¿qué sucederá? Bueno, hay una palabra que dice serán arrebatados. Pero aquí la palabra arrebatado significa otra cosa, ¿verdad? Barranquillero arrebatado, ¿cierto? Tiene otra connotación, pero no es que baila arrebatado, ¿exacto? Pero no es la connotación de la palabra ahí en la escritura. No es que está arrebatado. Ahorita vamos a mirar el significado que tiene esa palabra. Siguiente pregunta: ¿con quién? ¿Con quién? Juntamente con los muertos. ¿Dónde? ¿Dónde sucederá ese evento? En las nubes. Miren, o sea, no está hablando de que va a ser un evento acá. No está hablando metafóricamente. Está diciendo en qué lugar va a suceder. En las nubes. O sea, las nubes que vemos en el cielo, ahí es donde va a ser. Siguiente pregunta: ¿con qué propósito? Para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. ¿Dice en la tierra? No, no dice en la tierra. Dice en el aire. En el aire. No va a haber una reunión en la tierra, va a haber una reunión en el aire. ¿Y hasta cuándo? La última pregunta. Bueno, no está ahí. Una reunión, ¿hasta cuándo? Por siempre, por toda la eternidad. Este es otro evento que también es consecuencia de la obra de Cristo en la cruz. Es el resultado de lo que el Señor Jesucristo hizo, no por lo que nosotros hacemos, es por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ese día, esa venida, esa presencia del Señor será un evento especial que rompe las leyes físicas y la lógica humana. Es una escena sobrenatural que conocemos con el nombre del arrebatamiento de la iglesia. Y yo quiero que veamos lo que la palabra arrebatamiento significa, porque muchas personas han cuestionado lo que significa la palabra arrebatamiento, porque es difícil poder pensar en la lógica y físicamente que eso pueda suceder. Pero si pensamos quién es el que está dando la orden para que eso se haga, no nos cuesta ningún trabajo poder pensar en que puede suceder. Sin embargo, vamos a mirar cuál es el origen de esa palabra. Haciendo el estudio de la palabra, yo vi que esa palabra aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra que se utiliza en el griego es la palabra harpazo.
Voy a mencionar solamente 3 casos, porque pues por el tiempo no nos queda bien mirar todos los versículos, pero sí vamos a mirar por lo menos 3 versículos en el Nuevo Testamento en los que la palabra se usa. Siguiente, por favor. En Mateo 12:29, ahí hay uno de los contextos en los cuales se utiliza la palabra harpazo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Esa palabra es la misma palabra o una variación de la misma palabra saquear, la palabra harpazo. Siguiente. Juan 10:12 dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Y el lobo qué hace? Arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Qué quiere decir que las arrebata en ese contexto? Se las lleva. Arrebata las ovejas. La misma palabra, harpazo, o una variación de la palabra. Digamos. Hechos 8:39. Vamos a ver otro contexto diferente de la misma palabra en el libro de Hechos y en el libro de Corintios. Y es Hechos 8:39. Es la misma palabra, pero usada en un contexto diferente, digamos, mucho más parecido al de Primera de Tesalonicenses. Dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Sí, más o menos saben de qué estamos hablando ahí en ese versículo, ¿cierto? Cuando Felipe le compartió el Evangelio al eunuco, pero luego que ya fue bautizado el eunuco, dice ahí el versículo que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Siguiente. En 2 de Corintios 12:2-4 también hay una referencia a esa palabra. Pues está hablando Pablo ahí de una experiencia que tuvo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Ahí hay 2 palabras que también tienen mucho parecido a la misma palabra que la utilizada para ser arrebatado en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. ¿Y a qué se refiere el contexto acá? El contexto se refiere a una acción tomada por iniciativa de Dios. La acción aquí es pasiva de la persona que recibe la acción. La acción es pasiva de la persona que recibe, pero es una acción tomada por iniciativa de Dios con el fin de trasladar a una persona de un lugar donde se encuentra a otro de manera sobrenatural, sin utilizar ningún medio de transporte, de manera sobrenatural. Entonces, en ese orden de ideas, lo que quiere decir el arrebatamiento del que habla 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 es que tanto los creyentes que están vivos en ese momento como los que duermen serán tomados por una fuerza sobrenatural que nos hará subir de manera instantánea hasta las nubes al encuentro con el Señor. Vamos a mirar otros 2 versículos que nos hablan acerca de este acontecimiento, porque no es el único pasaje
que habla acerca del arrebatamiento. De pronto este es el pasaje más explícito, pero hay otro pasaje que da otros detalles adicionales que vale la pena tener en cuenta. Primera de Corintios 15 del 51 al 53. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos, ¿qué dice? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. ¿Y nosotros qué? Seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahí se vuelve a usar nuevamente la metáfora de dormir para connotar a una persona creyente que está muerta. Y ese pasaje amplía un poco más acerca de los detalles del evento. Primero, que se va a llevar a cabo ¿cómo? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto nos demoramos abriendo y cerrando los ojos? Milésimas de segundos. Y está representando lo rápido que va a ser ese acontecimiento. También menciona la trompeta. Pero hay otros detalles también significativos en cuanto a los creyentes. Dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Es decir, que ese cuerpo que tenían cuando murieron será restaurado. Un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal. Y a los vivos, los que estén vivos, o los que estemos vivos, seremos transformados. Ustedes saben lo que es querer tener un cuerpo transformado. Hoy en día todo el mundo quiere tener un cuerpo transformado, ¿cierto? Todo el mundo quiere tener un cuerpo transformado, quiere hacer ejercicio, levantar pesas, tener un cuerpo transformado. Pero la transformación de la que habla aquí no es esa. Es un cuerpo celestial. Pero los que estén vivos en ese momento también les incluye ese cambio. Una transformación. No necesita haber estado muerto, sino que en ese momento de estar vivo va a haber una transformación de su cuerpo. Un cuerpo celestial. Un cuerpo diferente al que tienen ahora. Y vamos a mirar también otro pasaje que no es tan explícito, pero pensamos que también está hablando de eso, y es el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3. Dice, alguien que nos colabore por favor leyendo ese pasaje. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otro pasaje que está confirmando esta verdad. El mismo Jesús está hablando en primera persona, donde dice que Él se va, está hablando de de su ascensión, dice que Él se va a prepararnos un lugar. O sea, está trabajando, está preparando. El Señor está trabajando por nosotros, preparándonos un lugar para luego venir y tomarnos para Él mismo. Y el propósito es el mismo. El propósito es para que donde Él esté, nosotros también estemos, para estar siempre con Él. Y así estaremos siempre con el Señor.
El arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento que está incluido dentro de los eventos del futuro y que hacen parte de los temas que Pablo quería enseñar a la iglesia de los tesalonicenses para dar ánimo y esperanza. Se inició con una necesidad que Pablo tenía de instruirles, pero aprovecha también para enseñarles y explicarles todo un paquete completo de cosas que van a suceder y que Dios tiene preparado para los creyentes. En este pasaje, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, no dice la Escritura nada acerca de lo que va a pasar con los que se quedan. Pero tampoco es muy difícil imaginarnos que no la tendrán fácil. Solo pensemos algo. Pensemos por un momento que esto suceda hipotéticamente en esta semana. Muchos de nosotros estaremos realizando nuestras actividades normalmente, en sus trabajos, operando máquinas, conduciendo sus carros, piloteando un avión. Imaginemos solamente lo que puede pasar cuando millones de personas ya no estén en un instante. ¿Qué podrá pasar con las personas que estén, que se queden en ese momento? Eso va a ser un acontecimiento mundial sin precedentes, y habrá también hipótesis acerca de qué fue lo que pasó, seguramente. Pero los que se queden obviamente van a estar afectados por la ausencia de los que se van. Y también los muertos que no fueron creyentes, también metafóricamente, pues sus cuerpos continuarán en sus tumbas para ser juzgados el día del juicio final. Y por eso es que Pablo dice en el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros ante esta verdad conocida y todas las verdades que conocemos de la palabra de Dios? Porque esta es una revelación que Dios nos está dando, la cual debe tener una respuesta. Toda verdad espiritual que aprendemos en la palabra debe tener una respuesta de nosotros. No está ahí pasivamente, sino que debe haber una actitud de parte de nosotros. Para los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, la muerte no es el fin de todo. Por lo tanto, nosotros podemos consolarnos no solamente por los que están muertos y que resucitarán, sino que los que queden vivos serán llevados a su presencia. ¿Qué nos tocará a nosotros? ¿Estaremos muertos? ¿Estaremos vivos? No lo sabemos. Y nos corresponde estar preocupados por eso. Lo importante es que sabemos que Dios tiene un plan bien concreto en el cual nosotros, como sus hijos, estamos incluidos. Sea la situación que estemos pasando, recordemos que hay esperanza en Jesucristo. Los tesalonicenses, los miembros de esta iglesia, estaban pasando por tribulaciones. Y nosotros seguramente no pasamos por las mismas tribulaciones que ellos pasaron, pero sí tenemos situaciones difíciles de nuestra vida que estamos pasando.
La palabra de Dios aquí también nos alienta y nos consuela acerca de lo que pasará en el futuro. No vamos a quedar por siempre así, pero tampoco podemos pretender que la tierra sea el cielo, porque eso es lo que se busca ahora, el cielo en la tierra, el cielo acá. No. El cielo no está aquí, no podemos pretender estar felices entre comillas todo el tiempo, sino que hay situaciones difíciles, pero acompañados de la palabra de Dios, de su consuelo, de su esperanza, de su aliento. Pero tenemos que buscar la palabra de Dios para animarlos. Ese es uno de los efectos que tiene la palabra de Dios. Los efectos de la palabra de Dios es poder animarnos cuando estamos desanimados. Por eso los eventos del futuro no deben ser vistos como un escape de nuestros problemas terrenales, sino que estamos aquí para servir y para glorificar a Dios. Amén. Pues ninguno de nosotros, creo que tampoco queremos que esta iglesia ignore las verdades. Yo sé que ninguno de nosotros queremos ignorar las verdades de Dios, porque el ignorar o desconocer las verdades espirituales tiene un efecto en la vida del creyente. Dudas, temores, tristezas, desesperanzas. Y la pregunta que podemos hacernos sería, cuando ese momento suceda, ¿en qué grupo estaremos? No me estoy refiriendo a si estamos vivos o muertos. No me estoy refiriendo a ese grupo. Yo me estoy refiriendo es, ¿te irás con Cristo? ¿O te quedarás o seguirás durmiendo hasta el juicio final? Es una pregunta que podríamos hacernos con el tema de estos eventos del futuro. Piensa por un momento qué respuesta le has dado al Señor Jesucristo ante la verdad de su muerte y su resurrección, porque de ahí es donde se desprende todo. ¿Cuál es la respuesta que le has dado a Jesucristo ante su muerte, su obra y su persona? No son tus obras, no es la religión lo que hará que puedas estar con Él. No son tus pensamientos propios de cómo ser una buena persona. Solamente la muerte y la resurrección del Señor es lo que nos da la garantía de esa esperanza de ser resucitado y que no quedaremos. Pero si ya eres creyente, estás convencido en tu corazón, la certeza de haber respondido al Señor Jesucristo en obediencia y en fe, entonces ahora hay algo en que pensar. Las personas que aún no le conocen, porque esas personas que aún no le conocen van a ser afectadas por los eventos del futuro. Y hemos pensado en las personas que no le conocen, hemos pensado, o solamente pensamos en que qué rico, yo estoy en el grupo y me voy con Cristo. Eso está bien, pero tenemos que pensar mucho más allá de eso. Pensar en que hay mucha gente a nuestro alrededor que ignora la palabra de Dios. Y Dios no quiere que nadie ignore su palabra. Y por eso nos está enviando a nosotros
para que las personas sepan lo que va a suceder, pero principalmente para que las personas sepan que hay salvación en Cristo Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento. Los eventos futuros también los van a afectar a ellos. Así no lo sepan, así lo ignoren, pero también los van a afectar si no se arrepienten y si no ponen su fe en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos confronta, tu palabra nos alienta, también nos consuela, nos anima. Gracias, Padre, porque en este pasaje te vemos a ti, Señor, obrar como un Dios grande, poderoso. Pero también, Señor, nos recuerdas que sin ti no somos nada. Que todo lo hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias por el sacrificio de tu Hijo al morir, resucitar, porque esa es la base de nuestra confianza, de nuestra seguridad para el futuro. Ayúdanos para poder llevar estas palabras en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, para darnos cuenta, ser conscientes de que esto es una realidad que va a suceder y que es un acontecimiento inminente. Ayúdanos, Señor, a trabajar, Señor, trabajar para ti, que esto nos aliente, nos anime a seguir edificándonos los unos a los otros, consolándonos, animándonos, pero también pensando en los que aún no te conocen. Ayúdanos, Señor, danos también tristeza en nuestro corazón, así como había tristeza en los tesalonicenses por su familia, sus hermanos que habían muerto. Danos tristeza en nuestro corazón porque hay muchas personas que están muertas, Señor, porque no te conocen. Danos tristeza en nuestro corazón y que esta tristeza, Señor, nos lleve a actuar, a pensar, a ver de qué manera podemos tener relaciones con personas para compartirles el Evangelio, relaciones con propósito. Te damos las gracias, Señor. Pido para que sigas obrando en nuestra vida, Señor, y para que nos guardes y nos protejas en este resto de semana. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.